también tenemos efectos positiva cuando hay la cromatinina es positivo, viene a ser el peor pronóstico y además se realiza metástasis a nivel del cerebro. Los tipos histológicos de cáncer de pulmón y sus principales características. Pues tenemos estos epidermoide, adenocarcinoma, microcítico, células grandes. Supuestamente ha sido programado un paciente y enviamos a anatomía patológica y al final nos van a dar esos resultados de los cuatro tipos más frecuentes. Los epidermoides son centrales, surgen de un bronquiolo ovaro secundario y siempre van a tener la característica de obstrucción, por lo tanto van a provocar atelectasia. También puede tener cavitaciones y crecimiento rápido. El adenocarcinoma es periférico, como está en esta imagen. Entonces, los centrales epidermoides. El adenocarcinoma periférico. Es solitario, a diferencia del epidermoide de crecimiento lento, menos frecuencia de cavitar, no se da en pacientes, o sea, no fumadores, es muy alarmante. Microcítico también es de característica central, pero aquí vamos a tener nódulos neuroendocrinos, va a presentar síntomas paraneoplásicos como el síndrome de Cushing, el síndrome de la hormona tiroidea, de mal pronóstico y metástasis a distancia. Y de células grandes también son lesiones periféricas. Hay que hacer el diagnóstico de exclusión y son de crecimiento rápido. Ahí está. Entonces, como siempre se debe colocar el primer nombre, el segundo nombre si tuviera, primer apellido paterno y apellido materno. Entonces, de acuerdo a la clasificación general, el subtipo histológico y la definición del PDL y estudios más específicos que son los moleculares. Entonces, esto más se ve en lo que es patología, ¿no? Probablemente haya visto esto en el curso de patología. También se hace estudios de inmunohistoquímica. ¿Para qué? Para clasificar adecuadamente el cáncer pulmonar y diferenciar de los distintos subtipos histológicos. Aquí tumor maligno sospechoso, por cierto, hasta que no tengamos la verificación en la anatomía patológica. Cáncer, o puede ser cáncer pulmonar primario o puede ser secundario, o sea, metástasis de otro tumor. Entonces, de acuerdo al estudio histoquímico, nos va a dar, de acuerdo a esto, los estudios que se realizan, ¿no? El factor de transcripción tiroidea que menciona positivo en tumores primarios, también de metástasis, pero de origen pulmonar y tiroideo. Entonces, estos estudios moleculares o histoquímica ya se va realizando en forma programada para el control de activación de las células T. Es decir, siempre se debe solicitar esto de PDL1 para este estudio de histoquímica. Bueno, esto es en realidad más patología, en el cual se describe cómo son las células neoplásicas, oncógenes, o sea, de origen, genes supresores de tumores raros. Los adenocarcinomas son lesiones conductoras. Al inicio comienza perpetuándose en las células tumorales. Seguimos con este estudio histoquímico, las mutaciones conductoras. Ahí también tenemos este tipo de mutación, los adenocarcinomas en las mujeres,
no fumadoras, de étnica asiática, las japonesas, y alta sensibilidad estimuladora, el IETK y de estos mediadores químicos. Puede ser en su primera generación hasta la tercera generación. Bueno, es lo que más vayamos a esto. ¿Cómo vamos a sospechar de cáncer de pulmón? El cáncer de pulmón inicialmente es asintomático y luego se va a detectar con el cáncer, como les mencioné, si sospechamos un cáncer, el 90% al final viene a ser maligno, o sea, acuden a esa etapa. Y los pacientes presentan síntomas que son de todas las sintomatología del aparato respiratorio. Va a depender de la localización del tumor, si es central o periférico. Si por la continuidad del tumor va a provocar síntomas, o también síntomas sistémicos de acuerdo a la metástasis a distancia o los síndromes paraneoplásticos. Entonces acá tenemos los signos y síntomas. Tos, al inicio tos hasta un 75%, pérdida de peso hasta un 68%, cuando ya el caso gradualmente de 3 a 60%, dolor torácico cuando ha invadido la pleura parietal por el 1%, también si se ha cavitado hemoptisis, dolor óseo si ha comprometido a la pared costal, si hay, como es un problema respiratorio obstructivo, se comporta como una enfermedad obstructiva crónica, entonces hay hipocratismo digital, en algunos cánceres hay fiebre, astenia, debilidad, y si el tumor es mayor va a dar el síndrome de vena cava superior, si hay compromiso en el intestino posterior compromete el esófago, por vecindad disfagia, y en base de ambos campos pulmonares puede haber ruido sobreagregado, sibilancias y estertores. Los tumores centrales, tos en un 70%, que es más frecuente, hemoptisis hasta un 50%, también nos va a dar una telectasia obstructiva, se va dando con una neumonía, repetición, acude a medicina general con una neumonía. Por eso hay que hacer una disquisición dependiendo de la ocupación, la procedencia, la edad, la exposición. Debemos sospechar, así cuando un sintomático respiratorio acude por tos, lo primerito que pensamos es en una enfermedad específica, tuberculosis. Entonces también debemos, si se va presentando a repetición una neumonía, debemos de sospechar, ¿no? Entonces usualmente es microcítico, células pequeñas, epidermoides escamoso. Y los tumores periféricos también hay un dolor en un 50%, menos que los tumores centrales, pero aquí sí hay un derrame pleural maligno, hemático, cero hemático o hemático. Cuando se realiza la toracocentesis en una imagen radiopaca, debemos sospechar y probablemente nos va a dar el estudio de PAP, células neoplásicas, o el tumor o el nódulo pulmonar solitario. En un examen de rutina solamente se encuentra esa imagen, el nódulo pulmonar solitario. Entonces, ¿en qué debemos pensar? Un adenocarcinoma y de células grandes. Ahí observamos en un corte de tomografía en el lado izquierdo una radioopacidad homogénea en el derrame. Entonces, en la flecha hay una imagen radio opaca heterogénea, un nódulo, y se corrobora con la tomografía. Esto es en el lado izquierdo, el lóbulo superior, porque todavía tenemos lóbulo inferior, porque ya vemos la clasificación de los bronquios. Entonces, los síntomas con continuidad: disfagia, pérdida de peso, de acuerdo a la agresividad, disfonía, ya compromete los órganos del intestino posterior, parálisis del
diafragma comprometido, el freno. ¿No? Y se ve, como observan, tiene molestias. Bajó de peso, mira, el pantalón queda suelto. Y tenemos esta imagen. Al comprometer todo el lector, solamente se observa ahí una radio lucidez. El paciente comienza a presentar tos. Bueno, eso de la de B que hemos hecho el automatismo de todas. Puede haber cianosis facial, circulación colateral, esto es casi síndrome de vena cava superior, ¿no? Los tres. Cuando nos va a dar en el segmento 1 o 2 el síndrome de Panquatz, o a veces simula esto de taponamiento cardíaco, síndrome de vena cava superior, síndrome de Panquatz, síndrome de Horner, que ya lo hemos mencionado en la clase anterior, ¿no? Y ahí observamos circulación colateral ahí en la región pectoral, circulación colateral, la vena yugular ingurgitada. ¿Por qué? Porque la masa está comprimiendo el retorno lentísimo. Y el hematomegalia igual, por el cuello y la fase es como una luna. Entonces, en esta tomografía observamos el esto del mediastino, es una imagen de bordes irregulares. Y ahí espectroscópicamente estamos observando cómo está la yugular. También, si es un paciente joven, vamos a hacer una insuficiencia cardíaca, una patología cardíaca, pero no. Entonces, es importante nuestra historia clínica. Igualmente aquí, estos son síndromes de vena cava. Acá se manifiesta mejor. El síndrome de Horner, la tos palpebral. Ya no estamos siendo sospechosos por nuestra anatomía. ¿Qué es lo que está sucediendo? Compresión de la vena cava, el plexo neurovascular. Y acá en la tomografía, en el lado derecho, la radiopacidad de bordes totalmente irregulares. Y estos son los segmentos apicales. Segmento apical. Y ahí se ve un corte coronal, el síndrome de Panquatz. Bueno, de acuerdo a cómo se va a producir la tosis palpebral en el síndrome de Horner. Observamos. Cuando ya tenemos síntomas sistémicos, metástasis a nivel del cerebro, cefalea persistente, también a nivel de los huesos, hay dolores en el hígado, hay ictericia, suprarrenales, hay desequilibrio hidroelectrolítico, o está comprometido en el pulmón contralateral, en la médula ósea. Son síntomas neurológicos, hasta convulsiones puede tener el paciente. Simula ser un proceso expansivo neoproliferativo. Entonces, aquí el laboratorio, la fosfatasa alcalina estará muy elevado, igualmente el calcio. ¿Y qué va a ocurrir a nivel de los cuerpos vertebrales? Viene a haber un síndrome de compresión medular, simula ser una fractura vertebral. Entonces el paciente tendrá parapesias, hemiplegia. Pues cada vez más el problema se está complicando. El paciente no tiene una anorexia y una hepatomegalia palpable, dolorosa, pérdida de peso. Hasta puede haber una hemorragia peritoneal. A nivel del hígado vemos ahí estas imágenes. ¿Qué vamos a pensar? Son múltiples, puede ser ya metástasis. Entonces todo es el perfil hepático. O sea, ya esto es casi cuando ya es metástasis a diferentes dolor a nivel de la columna, a nivel renal. Entonces, si es
problema suprarrenal es el cortisol disminuido, aldosterona disminuido, el sodio, la aldosterona también incrementada. Muy bien. Ya cuando hay esta metástasis a nivel ipsilateral, o sea, contralateral, al otro lado, compromiso de los huesos, el paciente apenas puede movilizarse y el hematocritohemoglobina comienzan a descender, no hay defensas, leucocitas bajas, igualmente plaquetas, trastornos de coagulación. Pues estos son los síndromes paraneoplásicos, se presenta hipercalcemia, secreción inadecuada de la hormona antidiurética, manifestaciones neurológicas, también hay manifestaciones osteoartropatías o hipertróficas. Entonces, debemos para el diagnóstico del cáncer de pulmón siempre hacemos estudio de imágenes, estudios endoscópicos, la toma de muestras, como cuando se hace ese viaje, paciente con tos persistente, una fibroendoscopía, se tuvo una muestra de aspirado bronquial, ¿no? Puede estar oculto el cáncer, no es en ninguno de los estadios, pero puede estar oculto. Siempre repitiendo en todas nuestras sesiones, historia clínica, siempre una buena historia de exposición al examen físico, ¿no? Especialmente nos abocamos en lo que es la semiología pulmonar, acompañamos primeramente de una radiografía de tórax, después podemos solicitar tomografía, resonancia, otras pruebas de función respiratoria, espirometría, ¿no? Y también la broncoscopía, que es también, porque estos pacientes inicialmente no van a la cirugía de tórax. ¿A dónde van? ¿Dónde acuden? A neumología, entonces, si hay una imagen radio opaca, en base le hace una toracocentesis o se hace una mediastinoscopía para ver cómo están las cadenas ganglionares. Muy bien, como observamos aquí en esta imagen, en la flechita un nódulo, pero acá también acá hay estas imágenes radio opacas pero heterogéneas. En algunas oportunidades se hace una punción de una biopsia por aspiración con un marfil. ¿No? En algunos, de acuerdo a la experiencia del neumólogo, porque ellos son los que hacen, puede tener un buen tejido. Entonces, vamos a tener opacidad, localización y tamaño. Hasta allá en otros centros donde tienen condiciones, ahí la tomografía por emisión de positrones, resonancia magnética, ¿no? En los centros donde sí se cuenta con todo esto. Y aquí sí se va a realizar con todo esto el procedimiento de estadiaje con estos medios de diagnóstico, la broncoescopía, la punción la toracocentesis, la mediastinoscopía, la toracocentesis, hacemos el estadiaje y tratamiento. Entonces también ya hemos mencionado el estadiaje, el TNM, el sistema de estratificación, vamos a valorar los resultados, hacer el seguimiento. Tiene que ser esto sí, especialmente si está en el estadio 1 o 2, tiene opción sobre vida mayor, si estamos 3, 4 y es paliativo. Y lamentablemente los pacientes llegan a ese estadio. Muy bien, eso ya lo hemos mencionado el anterior, de toda la clasificación TNM, el T1 tiene subtipos y el T2 también, dependiendo del tamaño. Entonces, esto por ejemplo, si es el análisis del tamaño, la localización y la extensión. Si solamente va a abocar el bronquio lobar, el tamaño menor de 3, y lógicamente entre uno no hay invasión.
pero ya en el T2 ya está comprometido un bronquio principal y el paciente viene por una atelectasis, son tumores mayores de 3, menores de 5, pero ya compromete la pleura visceral, de los periféricos. Y T3 en realidad son tumores mayores, llegan hasta 5 o 7. También hay invasión a la pared, incluido el nervio frénico. Si llega a la carina, si compromete la tráquea, poco ya concluir y corroborar el diagnóstico, son tumores mayor de 7 centímetros, hay invasión a todos los órganos del mediastino, diafragma, el mediastino posterior, laringe, nervio, laringe recurrente, o también puede haber otro nódulo en el lado contralateral. Igual en el N y M. Entonces, de acuerdo a esto del estadia ejaculación, como aquí se observa, cirugía. ¿Hasta dónde? Hasta T2A. Hasta T2A. Y el resto es paliativo. Hacemos cirugía más complementación de quimioterapia. Ahí está, de acuerdo a los conocidos. Muy bien, lo realizado. Muy bien, ¿no ha querido venir a exponer? ¿Ah? Entonces, el tratamiento, el 95% de estos cánceres de pulmón se van a clasificar cáncer de pulmón de células pequeñas, cáncer de células pequeñas. Cuando está en un segmento, segmentectomía, pero la idea es ser quizás un poco radical, lobectomía. Ya en otros, cuando el tumor es de mayor tamaño, neumonectomía y también vaciamiento de los ganglios. No solamente sacar lóbulos, sino es muy notorio los ganglios aumentados de tamaño. No sé, a ver, ¿quién ha estado en sala? Ha estado Lisette Monroy, no sé, el día viernes estaba como segunda vida. Entonces, células no pequeñas, de acuerdo al estadio, hasta el 4. Y al final, paliativamente, hacemos radioterapia, quimioterapia. Buenas tardes. Se pasó de muy buenas tardes. Muy bien. Entonces, eso. La mayoría creo que se han... Pero así es el cáncer de pulmón, que viene a ser la segunda causa de muerte. Lamentablemente, los pacientes acuden. Ideal, ¿no? Denis preparó la clase de nódulo solitario. Vemos la imagen del nódulo, hay que hacer todos los estudios rápido determinar anatomía patológica, una biopsia va para, si es 100% curativo, la lobectomía y el paciente pide nódulos. T2, T1, una sobrevida de 5 años, ¿sí? Se complementa con radioterapia. Muy bien, entonces el día miércoles continuamos nuestras clases. La lista.